¿Alguna vez has amado con tanta intensidad que sentiste que te deshacías por dentro, solo para descubrir que amabas a una sombra disfrazada de promesa? Te preguntas por qué, sin importar cuánto cambies de rostro, de ciudad o de destino, tus relaciones siempre terminan en el mismo abismo emocional. ¿Y si te dijera que no estás eligiendo mal, sino repitiendo inconscientemente una historia escrita mucho antes de que pudieras nombrarla? No es coincidencia, es un patrón, y ese patrón no viene del presente, viene de una herida tan antigua como tu primer recuerdo de abandono, tan silenciosa que se oculta en el amor. Quizás crees que tú decides a quién amar, pero ¿y si te dijera que cada elección afectiva que haces no es libre, sino impulsada por un guión invisible escrito en los rincones más oscuros de tu inconsciente? ¿Y si cada abrazo que buscas fuera una repetición desesperada de aquel que te faltó en la infancia? Hay heridas que no sangran, pero supuran decisiones. Hay dolores tan bien disfrazados que se confunden con destino. Y no son los otros los que te dañan. Es tu herida la que elige quién tiene el permiso de hacerlo. Todo en ti, tus silencios, tus miedos, incluso tu forma de amar, es un reflejo de lo que no pudiste resolver cuando eras demasiado frágil para entender lo que te estaba sucediendo. Esa persona que te ignora, que te manipula, que se va justo cuando empiezas a abrirte, no es nueva. Ya estaba ahí, mucho antes de conocerla. Es el eco de una figura primordial, la repetición simbólica de una carencia emocional que tu psique está tratando de resolver a través del dolor. Pero el dolor por sí solo no sana, solo perpetúa. ¿Te has detenido a pensar por qué idealizas a quienes no te valoran y rechazas a quienes te ofrecen estabilidad? ¿Por qué confundes intensidad con amor? ¿Por qué el caos te resulta más familiar que la calma? No estás roto, estás atrapado en un ciclo ancestral que tu mente racional no alcanza a comprender, pero que tu inconsciente conoce a la perfección. La herida no está en el otro. La herida eres tú, y tú eres el espejo de algo que necesita ser visto, no evitado. La verdad incómoda es que atraemos lo que nos duele, no porque seamos masoquistas, sino porque hay una parte profunda de nuestro ser que cree que, si logramos que esta vez alguien nos ame como no lo hicieron en el pasado, entonces podremos cerrar el círculo. Pero ese círculo no se cierra afuera, nunca ha estado afuera. El otro solo es el escenario donde se representa el drama interno que llevas años silenciando, y cuanto más lo niegas, más fuerza toma. Has confundido pasión con redención. Has llamado alma gemela a tu trauma gemelo, y cada ruptura que te desgarra no es un error, es una llamada de tu alma que te implora mirar hacia adentro, no hacia el siguiente cuerpo que te prometa amor eterno. No hay casualidades en las relaciones que destruyen. Solo hay símbolos, arquetipos, figuras que emergen desde tu sombra para mostrarte lo que aún no has querido enfrentar. Y seguirás viéndolas una y otra vez hasta que reconozcas el patrón que sostiene el sufrimiento. Carl Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Cuántas veces más vas a permitir que la misma historia se repita con diferentes nombres? ¿Cuántos labios más vas a besar esperando que uno de ellos repare a tu madre ausente o a tu padre distante? El amor no es lo que crees que es. El amor no duele. Lo que duele es la herida que proyectas sobre el otro y que esperas que sane sin haberla tocado tú primero. No estás condenado, pero sí estás hipnotizado, dormido dentro de un hechizo emocional que te hace buscar salvación, donde solo encontrarás reflejos, y ese hechizo solo se rompe cuando te atreves a mirar donde más temes, dentro de ti. Porque la herida que te hace repetir relaciones dolorosas no está en el otro. Está en la parte de ti que aún no ha sido abrazada, comprendida, liberada. Esa parte que fue herida cuando eras demasiado joven para protegerte y que ahora se disfraza de deseo. Pero hay algo que nadie te dijo. El dolor se vuelve adicción cuando es lo único que reconoces como amor. Y esa es la trampa. Por eso, aunque te prometas no volver, terminas regresando. Aunque cierres puertas, el ciclo se repite.
Porque no se trata de fuerza de voluntad, se trata de conciencia, de entender que detrás de cada relación destructiva hay un símbolo que te está gritando: mírame. ¿Estás dispuesto a mirar? Puede que este sea el momento en que algo dentro de ti comienza a despertar. Que la incomodidad que sientes ahora no sea una molestia, sino el principio de una verdad que se abre paso a través de las grietas de tu negación. Porque toda transformación comienza con una fractura. Y tú has estado rompiéndote de la misma manera durante años, sin saber que cada fragmento era una pista, un mapa hacia el origen. Lo que te trajo hasta aquí no fue casualidad. Hay una parte de ti, más sabia, más antigua, que ya no quiere seguir durmiendo. Y ese llamado interno no va a cesar hasta que respondas. Pero cuidado, lo que estás a punto de descubrir no será cómodo. Las verdades profundas nunca lo son. Remueven cimientos, desmantelan ilusiones y desnudan heridas que han estado disfrazadas de amor durante demasiado tiempo. Entonces, antes de continuar, te dejo una advertencia. Si decides seguir viendo este video, algo en ti va a cambiar. Tal vez no puedas volver a amar como antes. Tal vez empieces a ver patrones donde antes veías personas. Tal vez descubras que no fuiste víctima, sino autor. No por culpa, sino por ignorancia. Y que el verdadero amor no comienza con el otro, sino cuando te atreves a amar incluso esas partes tuyas que juraste esconder. No estás aquí para repetir, estás aquí para recordar quién eras antes de que la herida definiera tu forma de vincularte. Este no es solo un video, es una puerta que se abre desde dentro y que solo tú puedes atravesar. Pero una vez cruces ese umbral, no habrá retorno, porque la verdad una vez vista no puede ser olvidada. Así que respira profundo. Siente esa incomodidad en tu pecho, ese nudo en la garganta. No lo rechaces. Es la señal de que algo verdadero se está moviendo, de que tu alma está lista para enfrentar lo que tu ego lleva años evitando. No busques respuestas rápidas. Este viaje no es lineal, es simbólico, es arquetípico, es profundamente humano. Y si llegas hasta el final, quizás descubras que el amor que tanto buscaste fuera siempre estuvo esperando dentro. Y ahora, ¿te atreves a seguir viendo? ¿Y si te dijera que todo comenzó antes de que pudieras siquiera hablar? Que la forma en que hoy te relacionas no es más que la cristalización de una emoción que no pudiste nombrar, pero que tu cuerpo recuerda con precisión. Hay una memoria emocional que no se guarda en palabras, sino en gestos, en ausencias, en los silencios entre cada caricia que no llegó. La herida no siempre fue un golpe. A veces fue una mirada ausente, un abrazo que se negó justo cuando más lo necesitabas. Y ese vacío, ese agujero invisible, se convirtió en la brújula con la que hoy eliges a quién amar. Porque el niño herido dentro de ti no busca amor, busca reparación, busca, una y otra vez, recrear la escena original para ver si esta vez el final es distinto. Pero nunca lo es, porque no hay redención en la repetición inconsciente, solo hay perpetuación del dolor. Y cuanto más insistes en buscar en otro lo que no encontraste en casa, más profunda se hace la grieta. El rostro cambia, el nombre cambia, pero el guión permanece intacto. Y tú vuelves a ser el mismo personaje, el que espera, el que suplica, el que se entrega más de lo que recibe. Pero ese rol, aunque desgarrador, es familiar. Y lo familiar para el inconsciente es sinónimo de seguridad. Por eso, por absurda que parezca, eliges una y otra vez aquello que te rompe. Porque es lo que conoces. Porque te hace sentir en casa, aunque esa casa haya sido una cuna de abandono. Y mientras tanto, la máscara social sonríe. La voz dice que estás bien, que todo pasa, que el próximo será diferente. Pero en el fondo, sabes que no lo será. Porque el dolor no desaparece con promesas, solo se transforma en un espectro que habita tus vínculos, que susurra al oído cuando te acercas demasiado, que sabotea cada intento de intimidad real. Porque en el fondo hay una voz que dice, no mereces, una voz que no es tuya, pero que se quedó a vivir en ti.
La voz de un padre que no supo sostenerte, de una madre que no supo verte, de una infancia que se quedó congelada esperando que alguien la despierte. Entonces, sigues viviendo desde esa congelación, buscando en cuerpos adultos el calor que debiste recibir de niño, persiguiendo migajas de afecto con la esperanza de que se conviertan en banquetes, amando a quienes te ignoran, aferrándote a quienes se van, y cada ruptura no es solo el fin de una relación, es la reactivación del trauma. El eco de un abandono primitivo que no cicatriza porque nadie lo nombró, porque tú mismo lo escondiste bajo capas de racionalidad, de autoengaño, de distracción. Pero el cuerpo nunca olvida. Y cada nueva relación es una ceremonia secreta donde lo que buscas no es compañía sino curación. Y así el círculo se cierra, pero no se sana. Y tú sigues siendo el niño que se convirtió en adulto sin haber sido niño, el que aprendió a dar sin recibir, a esperar sin reclamar, a soportar sin romper. Pero dentro la herida supura, y por más que la ocultes, por más que digas que todo está bajo control, hay una parte de ti que grita en silencio, una parte que clama por ser vista, no por el otro, sino por ti mismo, porque nadie va a amarte como necesitas, hasta que tú reconozcas la forma exacta de tu carencia. Tal vez nunca pensaste en cuántas veces elegiste la tristeza, porque la alegría te resultaba sospechosa. Cuántas veces huiste de quien te trató con ternura, porque eso activaba un miedo más profundo que la violencia, el miedo a no saber recibir. Porque recibir amor cuando no estás habituado a él es sentir que estás en peligro. Es estar desnudo frente a una luz que revela cada una de tus cicatrices. Por eso lo rechazas, o lo saboteas, o simplemente lo dejas pasar. Y entonces regresas al terreno conocido, el del amor doloroso, el que te hiere, pero te contiene, el tú que no te sana, pero al menos no te exige cambiar. Es aquí donde el inconsciente despliega toda su fuerza, porque opera en la sombra. Dirige tus decisiones desde detrás del telón, y tú, creyendo que estás eligiendo, solo estás obedeciendo un mandato antiguo, uno que dice, repite hasta que entiendas. Pero entender no es racionalizar, es encarnar, es sentir el temblor de esa herida original, es dejar de huir, es mirarla de frente, como se mira a un niño que llora sin saber por qué. Y solo ahí comienza la verdadera transformación, no con promesas, no con decretos, sino con presencia, con coraje, con la voluntad de dejar de actuar desde la herida y empezar a vivir desde la conciencia. Y cuando empiezas a despertar, todo duele más, porque dejas de culpar al otro y empiezas a ver tu participación. Ya no eres víctima, eres espejo, espejo de lo que no resolviste, de lo que negaste, de lo que enterraste para poder sobrevivir. Pero ahora ya no necesitas sobrevivir, ahora puedes vivir, y vivir implica soltar el personaje, desmontar el guión, reescribir el mito. Porque sí, estás viviendo un mito personal, una narrativa arquetípica donde cada figura representa una parte de ti. El perseguidor, el abandonado, el salvador, el traidor, todos viven dentro. Y hasta que no los integres, seguirás proyectándolos en quienes amas. ¿Puedes ver que nunca fue sobre el otro? Que cada relación dolorosa fue una oportunidad simbólica para reencontrarte contigo mismo. Que cada rechazo fue una señal de que aún no te aceptas del todo. Que cada abandono fue el reflejo de tu propio autoabandono. Y entonces lo externo ya no te domina, porque has recuperado el poder, no el poder de controlar al otro, sino el poder de decidir desde la conciencia, desde la verdad, desde ese lugar interno donde ya no necesitas mendigar amor, porque te sabes merecedor de él, no por lo que haces, no por lo que das, sino simplemente por existir. Y sí, eso duele, porque implica despedirte de una parte de ti, de ese yo que se construyó alrededor del sufrimiento, que aprendió a amar desde la escasez, que confundió intensidad con destino. Pero despedirse no es olvidar, es honrar.
honrar la herida que te trajo hasta aquí, que te empujó a buscar, a caer, a repetir, hasta que por fin decidiste despertar. Porque eso es lo que estás haciendo ahora, despertando, a un ritmo lento, profundo, real. Y ese despertar, aunque no lo parezca, ya es amor. Amor en su forma, más pura, la que empieza por dentro. Ahora tal vez te sientas en medio del vacío, como si nada tuviera sentido, como si todo lo que creías saber se desmoronara. Y está bien, porque el sentido que habías construido era una defensa, una estructura frágil para no tocar el núcleo del dolor. Pero ahora estás listo, listo para cruzar al otro lado. No al lado de la promesa ilusoria, sino al lado de la autenticidad, de la calma, de ese lugar donde ya no necesitas relaciones que te destruyan para sentirte vivo. Porque has aprendido que estar vivo es sostener tu verdad, incluso cuando nadie más la valide. Y así, sin que te des cuenta, algo cambia. No en el mundo, en ti. Una nueva forma de amar comienza a germinar. Una forma que no busca llenar vacíos, sino compartir plenitudes, que no persigue sino que atrae, que no exige sino que ofrece, y esa forma no se aprende, se recuerda, porque siempre estuvo ahí, sepultada bajo capas de miedo, de trauma, de olvido, pero ahora estás cavando, con cada palabra, con cada lágrima, con cada silencio que decides no evitar. Estás volviendo al origen, no al dolor, sino al amor que quedó atrapado debajo de él, porque ese amor eres tú. Entonces, ¿cuántas veces más estás dispuesto a repetir el mismo sueño con distintos rostros? ¿Cuántas veces más abrazarás al abandono creyendo que es amor? ¿Cuánto más vas a sangrar en altares ajenos esperando redención? Porque llega un punto en el que ya no puedes mentirte, en el que el dolor deja de ser casual y se revela como ritual. Y en ese instante, cuando ya no puedes huir ni seguir justificando, ocurre el giro, no uno explosivo, sino interno, silencioso, como una grieta que se abre en el centro de tu pecho, dejando escapar todo lo que habías encapsulado para sobrevivir. Ese momento no tiene nombre, pero duele. Y no porque algo se rompa, sino porque algo, al fin, se revela. Ya no eres quien finge que todo está bien. Ya no eres quien busca en el otro lo que teme encontrar en sí. Eres apenas un cuerpo, temblando frente a su propio espejo. Un alma que comienza a recordar, porque no se trata de aprender algo nuevo, se trata de recordar lo que siempre supiste, que tu herida no era castigo, sino llamado, que no viniste aquí para repetir patrones, sino para trascenderlos, que el amor que no recibiste no fue ausencia, fue instrucción. ¿Puedes sentirlo ahora? Ese zumbido sutil que hay detrás de cada palabra, esa vibración que no proviene del texto, sino de lo que en ti se activa al escucharlo. Esa es tu alma, no la idealizada, no la etérea, no la que te enseñaron en cuentos, sino la real, la que ha caído 1000 veces, la que ha sido ignorada, traicionada, fragmentada, y que aún así sigue aquí, observándote, esperando que la mires, que la reconozcas, que entiendas que no necesitas convertirte en nada, solo recordar quién fuiste antes de comenzar a olvidar, porque lo que olvidas te posee, y lo que recuerdas te libera. Y recordar no es un acto mental, es visceral, es regresar a ese punto en el que fuiste herido, y en lugar de rechazarlo, abrazarlo, no para justificar el daño, sino para disolver el veneno, para devolverle al pasado su lugar y al presente su luz, para decirle al niño que fuiste, ya no necesitas repetirlo, yo estoy aquí ahora. Y esa frase, por simple que parezca, cambia destinos, porque es ahí, justo ahí donde el tiempo se dobla y la sanación ocurre. Nada externo puede darte ese momento, ningún maestro, ningún libro, ninguna promesa de redención futura, solo tú, contigo, en silencio, en contacto, en verdad, porque el amor que buscas no es el que te completa, sino el que te devuelve, el que no llega de fuera, sino de dentro, el que no tiene forma, pero sí raíz, y esa raíz eres tú, no tu máscara, no tu historia,
Tú, el que ha sostenido el peso de su sombra durante toda una vida, sin saber que eso también era amor. El más difícil de todos, el que no busca, el que reconoce. Quizás por eso vuelves aquí, a este tipo de palabras, a esta profundidad que no se vende, porque algo en ti sabe que no basta con entender, que el alma no se calma con explicaciones, que solo se rinde ante la verdad que resuena, y si estas palabras resuenan, no es por su belleza, es porque son tuyas, porque las has llevado dentro desde siempre. Solo necesitabas recordarlas, solo necesitabas que alguien encendiera la vela en medio de tu noche. Pero ahora, la vela está encendida, y ya no puedes hacer como si no vieras, y ver también duele, porque ilumina no solo lo perdido, sino lo que tú mismo has dejado atrás. Las veces que te traicionaste para ser amado, las veces que aceptaste menos por miedo a quedarte solo, las veces que elegiste lo que dolía porque no sabías elegir lo que sanaba. Pero no viniste aquí a juzgarte, viniste a comprender, a traer conciencia donde antes solo había reacción. Y en esa conciencia, aunque aún no todo esté resuelto, ya no eres el mismo. Porque donde antes había repetición, ahora hay elección. Y esa elección es el inicio, no el final. Porque lo que hoy comienza no es un nuevo vínculo ni una promesa. Es una relación contigo mismo que nunca fue cultivada. Una escucha que nunca fue practicada. Un amor que siempre estuvo esperando permiso para manifestarse. No amor romántico, no amor condicionado, amor como estado, como raíz, como el suelo desde donde todo lo demás podrá construirse, esta vez, sin herida como cimiento. Y si el amor verdadero no se tratara de encontrar a alguien que te sane, sino de convertirte en aquel que no necesita ser salvado? ¿Y si la libertad no estuviera en dejar ir al otro, sino en dejar de buscarte en el otro? ¿Y si lo que perdiste nunca fue amor, sino reflejo de tu carencia? ¿Y si el alma supiera desde siempre que solo a través del dolor podrías regresar a ti, porque ahora si escuchas con atención, hay algo que ha cambiado? No afuera, dentro. Ya no estás buscando respuestas. Estás sintiendo preguntas, y esas preguntas no se resuelven. Se habitan, se dejan respirar en el cuerpo, se permiten arder sin prisa, porque hay llamas que no destruyen, hay fuegos que solo iluminan, y ese fuego ahora vive en ti, como una certeza, sin forma, como un eco que no pide ser entendido, sino sostenido. Y quizás ese eco es Dios, no el Dios de los altares, ni el de los libros, el Dios interno, el que susurra cuando todo afuera calla, el que no impone pero convoca, el que no responde pero revela, el que en este mismo instante no está diciendo nada, pero está preguntando todo. ¿Estás listo para amar sin repetir la herida? ¿Estás dispuesto a soltar el guión, aunque aún no sepas cómo escribir uno nuevo? Porque aquí termina el video, pero no la historia. De hecho, tal vez esta sea la primera vez que te sientes frente a la página en blanco, sin repetir el mismo primer párrafo. Tal vez esta vez no escribas desde la herida. Tal vez esta vez escribas desde la verdad. Y si es así, entonces todo lo que dolió habrá valido la pena. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por no olvidar esta sensación, esta quietud, esta conciencia, porque el mundo seguirá igual mañana, pero tú no. Tú ya has sido tocado, y quien ha sido tocado por la verdad, aunque intente, no puede volver a dormirse del todo. Ahora, solo queda silencio, pero un silencio distinto, uno que no es vacío, sino origen, uno que no pide nada, porque ya lo contiene todo. Escúchalo, allí está la última palabra que no se dice, la última caricia que no viene de fuera, el último mensaje que no necesita explicación, solo presencia, y tú ya estás ahí, ya llegaste.